I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Valentín Bachcajay Peña, formo parte del equipo 4, que está conformado por Diego Garnica Pérez, Valentina Rojas Tejas, Denise Abigail Vaquero Cerro, Ángel de Jesús López Olaiz, Iván Palma Martínez. Vamos a presentar el tema vivienda en México y el mundo junto con sus conceptos, sus factores y también sus consecuencias. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that. Las viviendas en México. Las viviendas son provisionales o precarias, también pueden ser denominadas como un territorio específico. Una vivienda es un espacio delimitado por paredes, techo de cualquier material. Se constituye para que las personas vivan ahí, duerman y se protejan del medio ambiente, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y el desarrollo de sus actividades cotidianas. Estos son uno de los principales activos que forman el patrimonio de las familias. En lo general se considera como incluso un ahorro e inversión para preservar sus recursos. Juegan un rol muy importante. En lo general se reconoce no solo para satisfacer necesidades básicas de protección y seguridad, sanidad y bienestar de la persona. La pobreza en México y en el mundo. Las personas que viven en pobreza carecen a menudo de acceso a información crucial sobre las decisiones que afectan en su vida. Esto reduce sus ingresos netos, detiene su acceso a servicios sociales y a las oportunidades de empleo y los exponen de una manera desproporcionada a la corrupción y a la explotación. Casi la mitad del 45% de los hogares del país presentan rasgos en los materiales o en las construcciones de sus viviendas. Esta característica que implica riesgos para un desarrollo social y económico de las personas que afectan principalmente a la población más pobre de México. Esto basándose en los principales apoyos básicos que debería tener cada persona en el mundo, que serían servicios de agua potable, de electricidad y de una vivienda estable. Esto carece para la mayoría de las personas de la pobreza en México. Ubicación geográfica. México está localizado geográficamente en el extremo meridional de América del Norte, en donde forma parte integral de uno de los bloques económicos más importantes del mundo. Adicionalmente, comparte idioma, raíces históricas y cultura con los países latinoamericanos que lo colocan como una puerta de acceso a estas dinámicas regiones del planeta. Coordenadas geográficas de México. Por el norte, México llega hasta los 32 grados, 43 minutos, 06 segundos de latitud norte y 114 grados, 45 minutos longitud oeste, en el sitio denominado Monumento 206, en el poblado mexicalense de Los Algodones, estado de Baja California, frontera con Estados Unidos, constituyendo el extremo septentrional. Por el sur, México llega hasta los 14 grados 32 minutos 27 segundos de latitud norte y 92 grados 13 minutos 0 segundos longitud oeste, en la desembocadura del río Suchiate, cerca de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, al sur de Tapachula, estado de Chiapas, constituyendo el extremo meridional. Por el occidente, México llega hasta los 118 grados, 27 minutos 24 segundos longitud oeste y 32 grados 43 minutos 06 segundos de latitud norte, en el sitio denominado Punta Roca Elefante, en la isla de Guadalupe, en el Océano Pacífico, siendo este un punto de referencia insular. Sin embargo, el punto extremo del territorio continental de México corresponde a 32 grados 32 minutos noroeste, 117 grados 5 minutos
oeste, cerca de Tijuana, estado de Baja California. Por el oriente, México llega hasta los 86 grados 42 minutos 36 segundos longitud oeste y 21 grados 11 minutos de latitud norte en punta suroeste de la Isla Mujeres, estado Quintana Roo, en el Océano Atlántico, siendo este un punto de referencia insular. Sin embargo, el punto extremo del territorial continental corresponde a 21 grados 8 minutos noroeste. Los más pobres tienen muchas menores posibilidades de habitar un hogar digno, debido a los frenos económicos, por sus bajos ingresos y la dificultad para acceder a servicios financieros. Más de la mitad de los mexicanos, es decir, el 50.6%, se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Por ingresos, bueno, y esto es todo lo contrario para las familias de clase alta. De igual manera, esto influye en la educación, ya que por los pocos ingresos de las familias de clase baja es complicado darle una educación a sus hijos, mientras del otro lado de la moneda, las familias de clase alta tienen acceso a una educación de calidad. Bueno, pues primero que nada, una vivienda es un lugar protegido, construido y acondicionado para que vivan personas en ella. En México y en todo el mundo existen viviendas, algunas mayor o menor desarrolladas, pero todas cumplen la misma función. También existen diferentes factores que influyen en la construcción y desarrollo o bien la compra de una vivienda. Por ejemplo, la economía, ubicación, organizaciones, tenencia, accesibilidad, la adecuación cultural y otros más. Respondiendo a algunos de ellos, la ubicación. Si es que se compra una casa, el valor puede aumentar o disminuir dependiendo del lugar donde se encuentre situado. O bien si se construye, también es importante tomar en cuenta el entorno, la cercanía con algunos lugares como escuelas, hospitales y mercados, la seguridad del lugar y entre otras cosas más. Las organizaciones. Si en el caso de que se sea una persona de bajos recursos, también se puede tomar en cuenta que hay organizaciones dedicadas al apoyo de las viviendas en México, como está el Infonavit, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el FOBISTE, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el FONACOT, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. La tenencia. La tenencia de una vivienda es la forma en la que una persona o una familia ejerce posesión de un hogar. Sin este factor, una vivienda no sería adecuada en el ámbito legítimo. La accesibilidad. Se puede interpretar de distintas formas. La primera sería la accesibilidad económica, en el caso de que se quiera comprar el inmueble. O también se puede interpretar como la accesibilidad en forma de que cuenta con facilitadores y está libre de barreras arquitectónicas, lo cual permitiría que una persona con discapacidad pueda vivir en ella incluso sola. Y por supuesto que cuente con los servicios básicos. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. ONU Habitat estima que al menos 38.4% de la población de México habita en una vivienda no adecuada, en condiciones de hacimiento, hechas sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. Alrededor de 1.600 millones habitan en casas inadecuadas y 900 millones en asentamientos informales o campamentos. Esto ocurre tanto en países pobres como ricos. En cuanto a la habitabilidad, hay ciertos elementos que se deben cumplir para considerarse una vivienda adecuada. Uno de ellos es la seguridad de la tenencia. Esto consiste en las condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento o entre otras amenazas. También la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, lo que quiere decir que
Contempla ciertos servicios como el agua potable, instalaciones sanitarias, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos. Otro elemento a tomar en cuenta es la asequibilidad, que tiene que ver con el costo de la vivienda. Esto significa que tiene que ser un costo accesible, al menos para la mayoría de las personas o de clase social media. Pero en sí la habitabilidad son las condiciones que garantizan la seguridad física de los que habitan el lugar y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como la protección contra la humedad, el calor, la lluvia, el frío, el viento u otros riesgos naturales o ya sea peligros estructurales o que bien podrían dañar su salud. Algunos beneficios de tener casa propia es la seguridad, la estabilidad, la inversión. En cuanto a la inversión, se refiere a que esto es una inversión a largo plazo, por lo que en un futuro se pueden obtener beneficios de este. También otra cosa a tomar en cuenta y que tiene que ver con aspectos menos materialistas, por así decirlo, es que la persona puede tener su propio espacio. También pues quiere decir que tiene más posibilidades de adaptarla a él. Por ejemplo, una remodelación o ampliar la vivienda. En caso de que se haya pedido un préstamo para comprar la casa o para construirla, esto va a mejorar el historial crediticio, ya que a medida de que se paga una hipoteca, bien podría ser, esto consiste en que entre más grande sea la deuda y si se paga de una manera puntual, cabe la posibilidad de que haya un préstamo de mayor cantidad. Pero el alquilar también tiene beneficios. Uno de ellos es que se puede elegir una renta que se ajuste al presupuesto que uno tiene o a sus ahorros. También no representa un elevado gasto inicial. Es más barato que pagar una hipoteca, se podría decir, aunque a largo plazo, por así decirlo, la cantidad es aproximadamente la misma. También facilita ahorros en gastos de transporte al vivir en zonas céntricas con servicios y lugar de trabajo cerca de la vivienda. El precio, al estar basado en la inflación, permite presupuestar de forma más simple y adecuada. Además, otros beneficios que puede ofrecer dependiendo la ubicación es la cercanía en el trabajo, cercanía a escuelas y hospitales, a los servicios públicos, un tamaño adecuado de la vivienda, calidad de la vivienda, servicios básicos, cercanía con la familia, rutas de transporte público y organizaciones vecinales. Estos beneficios se aplican tanto si se tiene una casa propia, tanto si se tiene una casa rentada. Casi la mitad, 45% de los hogares en el país presentan rezagos en los materiales o la construcción de sus viviendas. Esta característica, que implica un riesgo para el desarrollo social y económico de las personas, afecta principalmente a la población. En las zonas rurales, la situación se profundiza a 8 de cada 10 hogares en condiciones lamentables de los espacios y materiales. Y si consideramos a la población por deciles, los más pobres del 1 al 4 presentan rezago de vivienda en 6 de cada 10 casas urbanas o rurales con este nivel de ingresos, según cifras del Coneval. Accesibilidad en la vivienda es desigual. Tener una vivienda digna
y decorosa es uno de los principales derechos de todos los seres humanos en el mundo. De acuerdo con la ONU, este derecho implica que toda mujer, hombre, niño o joven tenga un hogar y una comunidad segura en donde puedan vivir en paz y con dignidad. En México, 2 de cada 10 habitantes, 19.3%, presenta carencia de acceso a este tipo de servicios, de acuerdo con cifras para el 2017 del Coneval. Acceso limitado a servicios. Una parte significativa de las viviendas no tienen acceso a servicios. 11.7% de los mexicanos utilizan leña o carbón para cocinar y no tienen chimenea. 10.5% de los mexicanos no cuentan con estufa de gas o eléctrica. 7.6% de los mexicanos no cuenta con agua entubada en sus viviendas. 7.3% de los hogares no cuentan con sanitario en casa. 6.8% de los mexicanos no cuenta con servicio de drenaje sanitario. 0.4% de los mexicanos no tienen luz en el hogar. Atención a los focos rojos. Las brechas entre las comunidades urbanas y las rurales evidencian la necesidad de poner atención a los focos rojos, que son los grupos afectados de manera estructural en la violación a uno de sus principales derechos, la vivienda digna y decorosa. De acuerdo con el informe del Coneval, se deben atender las circunstancias que generan estas desigualdades, así como generar incentivos de inclusión a estos grupos en términos económicos y términos financieros.